Hoy vamos a hablar. Bueno, ¿cómo están? Bueno, me presento, yo soy Rodrigo Ajeja, yo soy especialista en tratamiento del dolor, y hoy les voy a hablar del dolor como quinto signo vital y la escala numérica verbal. Bien. Básicamente, una sí. cosa que quería decir es que sí. habíamos puesto y te habíamos pedido que nos hables de esto, porque en realidad esto es lo que muchas veces se trabajó, ¿no? Es decir, que el dolor sea registrado, etcétera, etcétera. Y ahora como toda una tendencia a que esto no sea así. Entonces será interesante preguntarte y que vos nos cuentes por qué esto hoy cambió tanto, por qué no deberíamos como el quinto signo vital al dolor. Exacto. Sí, es bastante interesante, y sobre todo es bastante interesante los resultados que tuvo, digamos. Igual ahora se lo voy a contar un poquito más adelante, porque como que es una concatenación de eventos como para entenderlo mejor. Pero bueno, van a ver más adelante cuáles son por qué terminamos con todo esto. Básicamente todo arranca así. En realidad, en 1998, el presidente de la Asociación Americana de Dolor, que era Campbell, propone poner el quinto signo vital como registro de dolor. Y eso lo toma la John Commission y lo toman como estándar de calidad, con bastante rigidez. Entonces, cada vez se tiene que tomar con cada signo vital la escala de dolor y se tiene que actuar en consecuencia. Sin diagnóstico, que ahí viene el problema. Entonces, la idea era que todos los pacientes tengan un esquema analgésico donde pudiesen llevar el dolor a menos de 4, a dolor leve. Uno de los principales problemas fue que la escala numérica verbal solamente evalúa la experiencia sensorial del dolor. Lo que significó esto fue 40 muertos por tratamiento médico relacionado a opioides por día y un aumento, sobre todo en patología ortopédica, de un promedio de 11 días de internación a 21 días de internación. Con lo cual, una de las primeras conclusiones es que es multifactorial el dolor y que el número puede aumentar no solamente porque un paciente está infratratado, sino porque puede tener alguna complicación inherente a su enfermedad. Supongamos un paciente que tiene un problema respiratorio y es una neumonía, que no se diagnosticó, no se trató, cualquier complicación quirúrgica, por trastornos cognitivos, porque sigue siendo una interpretación subjetiva, incluso por analgésicos. El claro ejemplo es la hiperalgesia. Entonces, una conclusión que tenemos que acostumbrarnos es que todos los centros de alta complejidad van a tener altos registros de dolor. Que esto no significa que lo traten mal, sino que el promedio es que el 50% de los pacientes que sufren algún procedimiento en un centro de alta complejidad van a tener aunque sea un registro de dolor severo. Y los centros que mejor control hacen de dolor, o sea, los centros que consiguen externación primaria y mejores, digamos, resultados, sobre todo de lo quirúrgico, son los que tienen mayor porcentaje de pacientes con dolor severo. ¿Por qué? Porque los controlan más. Al controlarlos más, obviamente uno va a tener más reportes de dolor. Lo cual es importante porque tenemos que desacostumbrarnos a sentirnos frustrados porque un paciente tuvo dolor severo apenas tuvo una cirugía. Es lo más normal, es parte de la evolución quirúrgica, uno trata de evitarlo, sobre todo con anestesia regional, uno trata de evitarlo con todo lo que hace durante una anestesia, uno lo trata para evitarlo, hay que tratarlo de hacer la recuperación de anestesia, pero tener un valor, 2 valores de dolor severo es lo esperable. ¿Para qué nos sirvió el quinto signo vital? El quinto signo vital nos sirvió para tener una epidemiología del dolor. Porque antes del quinto signo vital no había un registro hospitalario digamos, de la cantidad de dolor que había en un hospital, de la cantidad de dolor que generaba la medicina. Y de hecho, una de las cosas
que generó el quinto signo vital fue el PainOut, que es una gran base de datos que se puede, hasta hace poquito se podía, uno puede consultar de forma gratuita, ahora es paga, de que orienta para todo lo que sean guías y experiencias y tratamientos de dolor, que es el PainOut. Pero el primer concepto, el quinto signo vital, es solamente para valor epidemiológico. Está bien tomarlo, está bien registrarlo, pero no significa que uno tenga que buscar como objetivo ni que trabaje bien si tiene valores bajos del quinto signo vital, de dolor. De hecho, la mayoría de los centros que hacen cirugías y que tienen valores bajos, generalmente es porque no tienen control, no hacen controles. Por eso estadísticamente tienen valores bajos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que valorar del EBN? ¿Para qué nos sirve el EBN, básicamente? La EBN, lo que nos sirve a nosotros es para valorar el dolor incidental, que es lo que tenemos que tratar principalmente. De hecho, los mexicanos tienen una guía muy simple, que de hecho los mexicanos están trabajando mucho con PainOut, en la que ellos evalúan primero al paciente qué dolor es el que refiere. Supongamos que un paciente dice que tiene un dolor de 7. A ese paciente le piden que tosa o que respire profundo. Si el paciente puede toser y puede respirar profundo, no lo tratan. Y de hecho lo informan como 0. ¿Por qué? Porque consideran que si el paciente puede toser y puede respirar profundo, no tiene dolor incidental, con lo cual no corre riesgo. Si un paciente les dice que tiene 2 de dolor, pero no puede ni toser ni respirar profundo, a ese paciente sí lo tratan. ¿Por qué? Porque lo que le puede poner en riesgo, por ejemplo, de una neumonía hospitalaria, de una atelectasia o de un hilio prolongado, es que tenga dolor incidental. Un ejemplo son muchas veces los catéteres periodurales. De golpe, el paciente acostado no tiene dolor, pero no puede toser. Entonces hay que tratar ese dolor porque lo que lo va a complicar va a ser no poder toser. Y otra cosa importante es ver cuál es la evolución natural del dolor postoperatorio. Y la evolución natural del dolor postoperatorio va a ser que todos los pacientes cuando arrancan el postoperatorio inmediato van a tener dolor severo, y el dolor severo va a empezar a disminuir según la evolución clínica de la patología, ¿no? Sea cual fuere. Entonces, poner especial hincapié en tratar el dolor en la sala de recuperación de anestesia o en las salas críticas. ¿Por qué? Porque uno tiene el mejor monitoreo. Estar seguros de lo que uno está utilizando va a ser útil para la sala de internación. Por ejemplo, si uno tiene un catéter de prueba puesto y el catéter de prueba no está funcionando, requiere mucho tratamiento, hay dudas, es preferible recambiarlo a que el paciente vaya a la habitación con un catéter que no funciona. ¿Por qué? Porque lo ponemos en riesgo, porque es mucho más seguro tratar el dolor en la sala de recuperación de anestesia, en una terapia, o en cualquier área crítica por el monitoreo, que tratarlo en la sala. Entonces, ese es el principal concepto. Y el segundo concepto es que realmente en nuestros pacientes lo más normal es que en la sala de recuperación de anestesia consuman más analgésicos. ¿Por qué? Porque es el momento de mayor impacto doloroso. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Cuál es la idea de ver un poco qué es lo que se está viendo a nivel mundial? A nivel mundial lo que se está viendo es dejar de ver el número, dejar de ver digamos, el valor, dejar de que se genere una rigidez en tiene que tener un 4 de dolor, sino hacer lo que se llama terapéutica por objetivos. ¿Esto qué significa? Es una escala que se está viendo, que es la escala que se llama CAPA, que se está evaluando. Esta empezó en la Universidad de Utah y ahora lo está haciendo la Asociación Americana de Dolor, que lo que hace es evaluar el dolor en una línea de tiempo. De golpe no es tan esencial para nuestra recuperación de anestesia. Para nuestra recuperación de anestesia lo más práctico es evaluar el EBN incidental. Pero esto es muy interesante sobre todo para ver de mejorar el dolor cuando los pacientes salen de la sala de recuperación de anestesia, o para los pacientes que llevan mucho tiempo en la sala de recuperación de anestesia. Pero precisamente esto nos va a servir para la sala.
¿Qué es lo que evalúa? Evalúa el confort, evalúa si es tolerable, esto es según obviamente lo que relata el paciente. Si lo tolera con cierto desconfort, cómo lo puede manejar desde el punto de vista del confort, cómo fueron los cambios según la terapéutica que uno tiene que utilizar, cómo es el control del dolor y cómo es la funcionalidad, si el paciente puede moverse, si el paciente puede toser, si puede estar más cómodo, y el tema del sueño, si el paciente puede descansar o no. Y se hace una línea de tiempo. La idea es que esta línea de tiempo vaya evaluando el dolor y vaya acompañando el tratamiento. Bien. Toda esta línea de tiempo, toda esta nueva escala, este nuevo instrumento que se llama CAPA, se comparó por el ente regular americano, que es el que evalúa la satisfacción tanto de los pacientes, los prestadores de salud y el equipo de salud en general, para ver la evolución. Por ahora se hizo con 12.000 pacientes, igual todavía sigue siendo una prueba piloto, y se vio que hay un 81% de satisfacción y efectividad con respecto a la ADN, con lo cual tiene el doble de efectividad para tratar el dolor, y obviamente con menores complicaciones, y es una de las, y por ahora sigue siendo la escala que más conformidad da a nivel de los gerenciadores de salud. Y otra cosa importante que contiene mucho a los pacientes es que los pacientes sienten que están muy integrados al tratamiento médico y sienten que tiene una interpretación social mucho más, una relación mucho mejor con el equipo de salud. ¿Cuál es el tema? Muchos pacientes viven la escala numérica como un número muy frío, entonces no se sienten cómodos. Con esta escala se sienten contenidos. Y además una cosa que hay que explicarle a los pacientes es el riesgo que tiene el tratamiento. Porque muchas veces lo que nos olvidamos de explicar a los pacientes es que el tratamiento tiene un riesgo. Todo lo que hacemos tiene un riesgo, los OPs tienen riesgo de presión respiratoria, tenemos un montón de cosas que pueden generar cierto riesgo. Y muchas veces cuando uno le explica a los pacientes es más fácil que tomen la decisión. Y además adecuarlos mucho a las necesidades de los pacientes. Les voy a dar un ejemplo de la semana pasada. Tuvimos un paciente que se operó de tórax, una resección en el ápice pulmonar, fue una resección parcial. Empieza a los 2 o 3 días con debilidad en el miembro superior, lo que se interpreta que fue por el catéter, se baja el catéter. Bueno, resultado que el señor, lo que se diagnosticó a los 15 días, era que tiene una metástasis cervical no diagnosticada, que le está haciendo una compresión a nivel cervical, termina operado en ortopedia para una descompresión, una instrumentación. El señor tenía dolor después, pero lo que pidió fue que le bajemos los analgésicos, porque él lo que necesitaba era estar más lúcido para entender qué es lo que le estaba pasando. Y muchas veces, muchas de las consultas que nosotros recibimos es porque los médicos tratantes les cuesta mucho acompañar al paciente que está con dolor, sino que necesitan, digamos, bueno, tiene dolor, denle un analgésico. Y muchas veces lo que necesitan los pacientes es que se los contenga y se les explique qué es lo que está pasando. Bueno, creo que lo dije muy rápido. Muchas gracias y si tienen algunas preguntas. La verdad que hoy dijiste un montón de conceptos nuevos, muy interesantes, que me parece que estamos empezando a dar la vuelta, ¿no? Es decir, antes el paciente con dolor no era tolerable, tenía que tener 0 de dolor. Ahora el paciente, hasta sabemos que puede tener dolor y es normal, y esta vuelta incluye que tengamos en cuenta también la opinión del paciente. Si quiere mucho o no analgesia, porque también impide otra cosa. Yo no sé si resumí bien esto. ¿Qué le agregarías vos a lo que yo dije de lo que vos querés dar, este mensaje que vos querés dar? ¿Qué deberíamos hacer? En la sala de recuperación, evaluar principalmente el dolor incidental.
asegurarnos que el paciente pueda toser y pueda respirar profundo. Sobre todo cuando está por pasar a la sala. Porque no se olviden que ese paciente tiene que hacer un traslado. Nosotros tenemos un gran margen de seguridad con respecto a los efectos adversos de los analgésicos, porque yo creo que los usamos poco, al menos en el inicio, comparado con otros centros. Y después, en la sala de recuperación, evalúen bien al paciente, bien qué es lo que está pasando, porque muchos pacientes pueden tener un síndrome confusional, pero pueden tener trastornos cognitivos. De hecho, también pueden tener un síndrome confusional, pero generalmente son trastornos cognitivos. Por ejemplo, lo que uno ve mucho en los viejitos es lo que se llama discurso de dolor. El paciente está acostumbrado a hablar de su dolor y lo tiene fijado como parte cognitiva y lo va a referir siempre. Y la única forma que uno tiene de evaluarlo es ver la parte funcional. Y de golpe es un paciente que le va a decir, no, tengo 10 de dolor y tose y respira profundo. Entonces, a ese paciente, si tose y respira profundo, no lo traten. Y la otra cosa importante, no lo vean como un fracaso si tiene una escala alta de dolor, es lo más esperable. Yo les voy a contar una anécdota que tuvimos hace unos días, hace un mes más o menos. Paciente que se opera de tórax, lo sientan para hacer una placa de tórax en la terapia intensiva, el paciente es un síncope. Si potencia se va a 20 frecuencias cardíacas, casi hay que reanimarlo, obviamente hubo que apagar la catéter peridural, después el señor se recuperó y al rato hizo un registro de dolor y se trató con un rescate endovenoso, se prendió de vuelta la cadera y anduvo todo fenómeno. De hecho, el señor se fue de alta antes de lo esperado, o sea que es un evento que puede pasar. Y el reclamo y la preocupación del equipo quirúrgico es, che, tuvo un registro de dolor. Y si uno se fija, es lo menos grave de todo lo que le pasó al señor, y no cambió en la incidencia del alta. O sea, de hecho le fue mejor que lo esperado. Entonces, tampoco hay que vivir tampoco hay que ser tan estrictos y tan pragmáticos en, che, no, tuvo dolor, como si fuese un fracaso. Porque nos va a pasar. La mitad van a tener dolor severo. Sí tratarlo, sí estar atentos, sí evaluarlo, qué es lo que le pasa, que no esté muy ansioso. Muchas veces los pacientes hacen trastorno de ansiedad cuando recién salen de anestesia, no lo pueden interpretar porque todavía no están del todo lúcidos y hacen una respuesta de todo nada, se quejan en demasía. Indagar un poco más. Y sobre todo el dolor incidental. Hay un comentario que quería hacer Silvina. Silvina, Sí, ¿estás ahí por ahí? sí, Sí. ¿me escuchan? Sí. Sí. A ver si puedo poner el video. No sé si. No. A ver. Ah, ahí está. Estoy ahorrando Wi-Fi. Perdón. No, ahí pusiste dos artículos muy lindos. Hay uno que salió en marzo de este año que analiza la trayectoria del dolor. Y me parece que todos vamos en ese camino, en ese rumbo, no solamente la valoración numérica del dolor, porque es una escala unidimensional que no nos da la magnitud de la experiencia del dolor que pasa ese paciente en esa internación, y sí qué es lo que le pasa durante toda la internación, generando una curva de los valores promedio de todos los días. Entonces, básicamente, con estas curvas, armando estas curvas con eso que mencionaste y el otro artículo del análisis de trayectoria, lo que se logra dividir a los pacientes en respondedores y no respondedores al tratamiento que uno les indica, a pesar de lo que les haga, le haga la peri, la raqui, el bloqueo más importante que podamos hacer. Básicamente si vienen así. Y otra cosa interesante que surge del análisis de estas curvas es que también nos permite de alguna manera predecir el desarrollo de un dolor crónico, porque hay pacientes que tienen esa curva con un descenso muy abrupto, que son la gran mayoría de los pacientes que se operan una cirugía grande, que a la semana tienen el dolor casi resuelto. Hay otros pacientes que tienen una evolución más tórpica, estancada se diría, y hay otros pacientes que van con la curva inversa, que aumenta el dolor a la semana. Entonces eso de alguna manera me permite predecir qué pacientes van a desarrollar un dolor postoperatorio persistente. Me parece que es lo más interesante que surgió en este último tiempo. Y esta escala que mencionabas, Rodríguez, me parece súper piola porque pone en foco en
la función, en cuán afectada está la función del paciente y no en el punto del dolor que tenga ese paciente en ese momento. Tiene 8, ¿qué me importa que tenga 8? Puede moverse, puede sentarse, es más, digamos, más general, es una experiencia más global. Bueno, Totalmente. ¿Ustedes creen que se va a imponer pronto esa nueva escala? La capa era, ¿no? no sé si es la capa, pero por ahí es la evaluación de trayectoria, hacia dónde va cada paciente en particular. Sí, sí. De hecho, la Joint Commission ya dejó de exigir como estándar de calidad el valor numérico, y como bien decía Silvina, lo que está en boga es ver toda la trayectoria, que es lo que va a empezar a exigir la Joint Commission, que se examine la trayectoria y la funcionalidad. Es increíble cómo la medicina se revé y se autoinventa permanentemente, porque esto hace 5 años nada más, o 6, era como el mayor estándar, ¿no? Tenerlo como quinto signo vital, registrarlo. Y bueno, Carlos, sí, ¿puedo hacer una pregunta? Soy yo, Daniel. claro, Dani, claro. Específicamente en cuanto a nuestro servicio, ¿cuál es la experiencia del dolor en nuestros pacientes? ¿Tenemos algún registro? ¿Tenemos alguna idea de cómo estamos nosotros en este aspecto? Yo tengo siempre la sensación de que lo que era antes, que los pacientes en la sala de recuperación estaban todo el tiempo, hoy eso ya prácticamente no lo vemos. Yo no sé si es que yo por ahí no presto atención o no tengo la suficiente atención, pero creo que desde que usamos técnicas de bloqueos, tap block, multimodal, yo tengo la sensación de que nuestros pacientes se van de la recuperación sin dolor, sacando algunas excepciones, obviamente, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Creo que tenés que ir más por la recuperación, Dani. No pasás tan seguido. Bueno, No. gracias. Claro, un audífono. No, la verdad que va mejor. Yo creo que el tema de haber implementado bastante regional es bastante bueno. De hecho, una de las experiencias rápidas que hicimos en esta situación es que muchos pacientes tienen que ir antes de alta por el tema del giro cama, que es más rápido. Por ejemplo, en cirugías ortopédicas. Y la verdad que nos va mejor. Nos va mucho mejor. También tenemos menos efectos adversos. Tenemos, digamos, con lo cual lo estamos tratando bien, porque no solo, o sea, es un tratamiento más racional. No solamente tenemos menos dolor, sino que además tenemos menos efectos adversos, que es lo importante, porque como yo le mostraba en uno de los artículos del principio, eran 40 muertos por día. Es mucho. Entonces, y la duplicación de la internación por el tratamiento. Entonces, no solamente es bueno tener un bajo registro de dolor, sino que además es bueno tener bajo registro de complicaciones. Igual la escala, digamos uno a nivel hospitalario, y tenés un 50% de gente que tiene registro de dolor severo, porque es lo esperable y es lo normal. No vamos a ir menos que lo que pasa al mundo. Qué bueno eso que dijiste de los efectos adversos, porque es verdad, tenemos menos efectos adversos. Creo que hemos aprendido mucho, gracias a Dios, en los últimos años, a poder dar varias drogas, buscar el mejor efecto de cada una, reducir los efectos adversos. Otra cosa que no vemos y que yo me acuerdo hace algunos años era bastante más frecuente, eran las náuseas y los vómitos. Sí. Creo que la medicina nos ha enseñado mucho últimamente y por suerte tenemos ese paciente que se va muy bien de la recuperación, con cirugías muy, muy grandes, realmente, con cirugías muy importantes. Y lo estamos también haciendo con soluciones simples, no con soluciones complejas. Y eso también nos ayuda mucho, ¿no? Acá María Rosa dice que sería una buena práctica médica ir a visitar a los pacientes en el postoperatorio y evaluar al paciente como un todo. Sí, por supuesto. ¿No? Bueno, muy interesante, Rodrigo. No sé si hay más comentarios, si alguien quiere decir algo más, preguntas. La verdad que muy interesante. Cuando lo leí, aquella vez que leí algún artículo sobre esto,
me di cuenta cómo se había dado vuelta todo esto y por eso le pedí que ustedes presentaran el tema, me parece que era más que importante. Acá Silvina dice que ellos van a ver a los pacientes y van por nosotros. Es cierto. Gracias, Silvina. Gracias, Rodri. Gracias por el esfuerzo. Y bueno, pasamos a la otra charla. Perfecto. La otra charla que vamos a presentar tiene que ver con el glicocálix, algo que creo que ya lo hemos hablado algunas veces, pero realmente lo que quise en esta charla es que Santiago nos ayude a interpretar mejor, Santiago Mata Suárez nos ayude a interpretar mucho mejor qué es el glicocálix realmente, para qué sirve, cuál es la importancia que tiene para nosotros anestesiólogos, saber que este instrumento está ahí, que nosotros lo podemos alterar, que si lo alteramos va a repercutir mal en el paciente y qué podemos hacer para no alterarlo. Así que seguramente Santiago nos va a explicar mucho de todo esto. Cuando vos quieras, Santiago. Bueno, ¿cómo andan todos? Primero, gracias por estar acá. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Se escucha muy bien y se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, muchos de ustedes probablemente ya hayan escuchado la palabra en algún lado. Para nosotros que somos residentes quizás fue nueva desde que entramos. El glicocálix fue algo que no nos dieron en la facultad y la idea es hacer un poquito un repaso. Es un tema que tiene un componente teórico, pero creo que eventualmente podemos bajarlo un poco a la práctica para aplicar diferentes conceptos día a día. Entonces el glicocálix no es más que una membrana, ¿sí?, que se encuentra en la cara interna de todo el endotelio, o sea, en todo el cuerpo. Es como una malla de proteínas, ¿sí?, justamente el nombre lo dice, glicoproteínas, de las cuales principalmente se encuentran proteoglucanos, ¿sí? Estas estructuras están ancladas a las células endoteliales, tienen una forma de espiral y se dirigen hacia justamente el lumen de los vasos, ¿sí? Estos proteoglucanos, que ven en la imagen como unas espirales violetas, están entrelazados con un montón de otras proteínas, como por ejemplo los glucosaminoglucanos y otras moléculas, que justamente lo que hacen es formar toda una red que tiene un componente acuoso y un componente sólido también, que justamente interviene en diferentes funciones que justamente le otorga también al endotelio vascular, ¿sí? Una de ellas, como se imaginarán, es el tema de la permeabilidad, ¿sí? Lo que es importante de esta estructura es que justamente los glucosaminoglucanos, por ejemplo, son moléculas que a lo largo de todo el cuerpo se encuentran formando parte de diferentes componentes estructurales, como por ejemplo el citoesqueleto de las células o las membranas basales, ¿sí? Por lo tanto, en sí la estructura, si la vemos en forma intacta, si la lográramos sacar del cuerpo, sería solamente una estructura sin función, ¿sí? Lo que le da la función al glicocálix es justamente entrar en presencia con el plasma, ¿sí? Esa porción del glicocálix que se encuentra dentro del endotelio jugando con los componentes del plasma, esa es digamos, la barrera funcional que nos interesa a nosotros. Esa es una imagen de una microscopía electrónica de lo que sería el endotelio, el glicocálix, que sería una de las pocas imágenes que podemos conseguir, ya que el tamaño, como verán, es bastante chiquito. Va variando el grosor dependiendo de digamos, los órganos donde se encuentre el glicocálix, pero básicamente esa es la idea general. Si se encuentra del lado vascular, ¿sí?, o sea, separa al endotelio del lumen del vaso sanguíneo, y vamos a ver que tiene diferentes funciones, ¿sí? Una de ellas es, como ya veníamos hablando, el tema de la permeabilidad, ¿sí? Es una barrera funcional que justamente permite filtrar sustancias y líquidos, ¿sí? Esta estructura de la que hablábamos permite, por ejemplo, que las macromoléculas no pasen y permite justamente seleccionar lo que va a pasar y lo que no va a pasar, ¿sí? Justamente eso lo hace cuando se une a componentes del plasma. Esa es una de las funciones que más se encuentra alterada en algunas patologías críticas que vemos en pacientes internados en terapia intensiva e incluso en pacientes que entran a la guardia, como por ejemplo la sepsis y cualquier otro síndrome cualquier otra enfermedad que tenga un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Justamente que haya una falla en la barrera funcional del endotelio, garantizada justamente por el glicocálix, produce que haya una predisposición a
Ale de más. Otra de las funciones es justamente al estar en contacto con los componentes del plasma, en este caso con los glóbulos rojos y las plaquetas, lo que hace es repelerlos, ¿sí? A lo largo de todo el glicocálix, la estructura genera justamente toda una carga negativa que impide justamente que se muevan a través de ella los componentes formes de la sangre, ¿sí? Esto por un lado afecta a su funcionalidad, ¿sí? Impide que justamente entren en contacto, por ejemplo, las plaquetas y los glóbulos blancos, pudiendo desencadenar diferentes procesos, y por otro lado también fomenta algo que vamos a ver más adelante, que es el tema de la viscosidad, ¿sí? Esta es una foto de un capilar, justamente lo que intenta reflejar es que el glicocálix también va a estar involucrado en la regulación de la perfusión a nivel de la microvasculatura, es decir que dependiendo del grosor y la función del glicocálix, este va a ser capaz de sensar o no diferentes estresantes que ocurran a nivel del capilar y con ello estimular o no la liberación de óxido nítrico, pudiendo dirigir el flujo de sangre hacia tejidos que más lo necesitan o no, ¿sí? Esto es algo característico de nuevo de la sepsis, donde hay una afectación no solo del glicocálix, sino también del propio endotelio, y lo que ocurre, entre otras cosas, es una disociación de la microvasculatura y la macrovasculatura. Por otro lado, otra de las funciones es la viscosidad de la sangre, y esto está directamente relacionado con su función de repeler los glóbulos rojos, lo que genera es que justamente dentro del mismo vaso sanguíneo se genere un canal central específico para el pasaje de los glóbulos sanguíneos, y en pacientes que, por ejemplo, tienen un glicocálix menos engrosado, se genera una mayor cantidad de glóbulos rojos pasando como flujo a través de los capilares, y eso puede generar alteraciones de la viscosidad y de la perfusión a nivel tisular. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto del glicocálix? ¿Cómo lo podemos entender mejor? Bueno, yo por lo menos cuando fui a la facultad no tuve la oportunidad de que me hablen del glicocálix, pero de lo que sí me hablaron desde cómo funciona el flujo transcapilar, ¿sí? Es decir, ahí pueden ver que las células verdes son células endoteliales, y de un lado, arriba, tenemos el flujo de la sangre y abajo tenemos el intersticio, ¿sí? Este es el modelo clásico de flujo transendotelial, justamente, que consiste en 4 fuerzas que controlan justamente el pasaje de fluidos, ¿sí? Son las fuerzas o las presiones oncóticas y las presiones hidrostáticas. Entonces, nosotros por lo menos yo lo que aprendí en la facultad es que cuando la presión hidrostática es muy alta dentro del compartimiento intravascular, tiende a salir, de la misma manera que si en el espacio intersticial la presión oncótica es muy alta, tiende a filtrar el líquido del espacio intravascular. Algo contrario ocurriría justamente si la presión hidrostática es muy alta en el intersticio o si la presión oncótica es muy alta en el compartimiento intravascular. Por lo tanto, todo este modelo desarrollaría a lo largo de todo el árbol capilar una tendencia a la filtración de fluidos y moléculas a nivel del extremo arteriolar y una absorción neta a nivel del extremo de las vénulas, ¿sí? Justamente este modelo no contempla la existencia de esta membrana, el glicocálix que venimos hablando, y son solamente estas fuerzas las que entran en juego. Entonces no sería raro pensar, como probablemente muchos de nosotros hemos pensado alguna vez, el hecho de que si administramos un coloide, aumentamos la presión oncótica del compartimiento intravascular, eso genera un movimiento de fluido del intersticio a la sangre y aumentamos el volumen intravascular. Eso sería algo lógico para pensar dentro del concepto del modelo clásico de Starling, ¿sí? Pero es más que nada un modelo de una tostada simple, ¿sí? Así como la ven, ¿sí? En comparación con, por ejemplo, una tostada más gratinada, donde tenemos la presencia del glicocálix y otro espacio más, que pueden ver ahí en la imagen también, que es el espacio subglicocálix, ¿sí? ¿Qué pasa en este modelo? Bueno, las presiones oncóticas y las presiones hidrostáticas siguen estando. El problema es que tenemos justamente los proteoglucanos con los glucosaminoglucanos formando el glicocálix y un espacio que es prácticamente libre de proteínas, que es el espacio subglicocálix, ¿sí? Entonces, la presión que va a entrar en juego ahora es la presión oncótica de ese mismo espacio, ¿sí? Y como es libre de proteínas, va a ser un espacio que va a tener una poca presión oncótica. Y justamente este modelo, con la presencia del glicocálix y su función de filtrado,
lo que va a determinar es que no haya una división entre arterias y vénulas y filtración y absorción, sino que lo que nos va a decir es que a nivel de toda la vasculatura, todos los capilares, va a haber diferentes grados de filtración, ¿sí? Pero hay algo que no va a haber, que es absorción, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo nos cambia las conductas a nosotros? Esto explicaría muchísimos estudios donde se han administrado, por ejemplo, coloides en pacientes con sepsis o sin sepsis y no se ha obtenido el objetivo deseado. Del mismo modo que cuando se han administrado coloides o cristaloides en diferentes estudios, se han obtenido justamente resultados similares. Uno esperaría que el coloide permanezca muchísimo más que el cristaloide, pero la realidad es que los estudios muestran que no es tan abismal la diferencia, ¿sí? Esto ocurre justamente porque la presión oncótica del espacio subglicocálix es la que me está marcando en realidad la difusión o no de fluido a través del espacio intersticial al intravascular. Es decir, es ese componente más que nos faltaba en el modelo clásico anterior. Ahí está la comparativa de ambos modelos, para que tengan más claro. Fíjense que este es el espacio subglicocálix, y primero hay un gradiente desde el espacio intravascular a este espacio, y de este espacio al intersticio. Y acá recuerden que el modelo clásico contempla una filtración con absorción, y el modelo reciente con glicocálix solamente contempla filtración sin ningún tipo de absorción intravascular. En este modelo justamente la filtración está principalmente dada por todo el sistema linfático, ¿sí? No tiene que ver el glicocálix en la absorción de nada, simplemente es todo lo que se filtra entra por linfa, ¿sí? Entonces, bueno, un concepto que probablemente si les interesa el tema, o si les interesa la fluidoterapia, que van a ver mucho cuando lean, es el tema del shedding del glicocálix o el degradamiento del mismo, ¿sí? Y es algo que creo que también nos afecta a todos nosotros como anestesiólogos y médicos que usualmente están en contacto con pacientes críticos. El shedding del glicocálix básicamente responde al degradamiento del mismo y se evidencia como justamente un aumento de las concentraciones plasmáticas de componentes del glicocálix, ¿sí? Como habíamos hablado, uno de los componentes son los proteoglucanos, y específicamente uno de ellos es el Sindecan 1. Entonces, mucha de la bibliografía que van a encontrar es que en diferentes procesos que afectan al paciente crítico, hay muchos estudios que dicen que hay una asociación de tal patología, como por ejemplo la sepsis, con un aumento de las concentraciones de el Sindecan 1. Estos estudios asumen que justamente se produce un shedding del glicocálix, es decir, que la patología en sí rompe el glicocálix, se perturba esta función de barrera funcional, y con eso se producen diferentes alteraciones endoteliales que vamos a ver más adelante, ¿sí? El tema es que, ¿cuáles son las noxas que nosotros tenemos que reconocer para poder decir, uy, hay riesgo de shedding de glicocálix o no? Entre ellas, bueno, la principal que vamos a ver siempre es la sepsis. Esto se produce básicamente por la liberación del lipopolisacárido a nivel bacteriano o de otros microorganismos, que directamente estimulan metaloproteinasas que lisan el glicocálix, y además la reacción inflamatoria en un segundo tiempo, justamente la inflamación permanente también lo genera. Cualquier otro tipo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si no necesariamente asociado a la infección por un microorganismo. Esto es bastante interesante, sobre todo para nosotros, el bolo de fluidos, también lo que hace a romper el glicocálix. Esto es bastante también anecdótico, un poco se podría decir, pero hay diferentes estudios que muestran que la administración en 15 minutos de 500 mililitros, incluso vamos a ver más adelante la precarga de embarazadas luego de anestesia general, regional, lo que genera por el jet de fluido a través de los catéteres chicos es la ruptura del glicocálix. Pero como les decía antes, la ruptura quiere decir el aumento de las concentraciones de Sindecan 1 en plasma, si no necesariamente quiere decir que rompimos algo más grave. Por otro lado, en patologías como en trauma, donde hay también alteraciones coagulopáticas, que algunas pueden estar causadas incluso por el shedding del glicocálix, también ocurre este degradamiento. Las cirugías mayores, ¿sí? Los fenómenos de isquemia reperfusión, esto es también característico de cirugías mayores como las cardiovasculares, el ingreso a bypass cardiopulmonar también tiene su influencia, y también se ha demostrado en estudios que la hiperglucemia también genera esto. Estos son los escenarios que más frecuentes nos vamos a encontrar nosotros: cirugías mayores, pacientes en trauma que entran en la urgencia, o pacientes críticos de terapia intensiva, ¿sí?
¿Qué es lo que nos puede generar? ¿Por qué tenemos que tenerle miedo al shedding del glicocálix? Bueno, principalmente porque bien al fondo del glicocálix, bien profundo, a medida que se va descamando, empieza a mostrar diferentes moléculas que son, por ejemplo, moléculas de adhesión que promueven la inflamación y eso generaría una endoteliopatía, o también va liberando los diferentes glucosaminoglucanos y proteoglucanos, y entre ellos uno es el heparansulfato, ¿sí? Hay un fenómeno que se conoce como endoteliopatía inducida por shock, o SHINE, que es el acrónimo de las siglas en inglés, que justamente lo que consiste es, como fenómeno fisiopatológico, tiene el degradamiento del glicocálix. Esto genera la liberación de esta heparina endógena y una autoheparinización endógena con justamente coagulopatía. Obviamente, el glicocálix lo único que tiene no es heparansulfato, también tiene otros componentes de la sangre que pueden desencadenar la coagulación o alterarla, como por ejemplo la trombomodulina, y también puede estimular justamente las alteraciones por la liberación de tromboplastina, por la estimulación de la misma. Todo esto, todo el degradamiento, además de alteraciones hemostáticas, puede generar justamente una alteración vascular en la permeabilidad, ¿sí? O sea, un síndrome que, como algunos autores describen como síndrome de permeabilidad global aumentada, que es lo que vemos generalmente en pacientes que necesitan grandes volúmenes para la resucitación. Justamente el problema de todo esto es algo que raramente vemos nosotros en quirófano, pero lo ven mucho más en terapia, que es los efectos deleterios de la sobrecarga de fluidos. Esta es una imagen de cómo se vería, básicamente la puse para ilustrar más que nada lo que es el degradamiento del glicocálix y digamos, la medición de los componentes del glicocálix roto en plasma. Este estudio característicamente mide en pacientes que tuvieron shock séptico las concentraciones de heparansulfato y analiza justamente que en los pacientes que tuvieron shock séptico, obviamente las concentraciones fueron mucho más grandes, ¿sí? La interpretación de este estudio obviamente es bastante relativa porque justamente no estamos viendo, no estamos viendo todo el paciente en sí, lo único que estamos relacionando, estamos haciendo una asociación entre lo que serían los niveles de Sindecán 1 y la supervivencia en el shock séptico. Y la realidad es que para poder decir que hay una causalidad entre el shedding, las concentraciones plasmáticas del Sindecán y la mortalidad, por ejemplo, la realidad es que deberíamos hacer un análisis de causalidad para determinar si hay otros factores que están en juego, a la hora obviamente de la interpretación del estudio. Justamente otra de las cosas interesantes que puede generar el shedding del glicocálix es la hipervolemia, ¿sí? La hipervolemia genera una dilatación de la aurícula. Esto genera la estimulación de la liberación de péptido natriurético atrial, que lo que estimula es la activación de diferentes metaloproteinasas endoteliales que, como veníamos viendo, son proteínas que van a lisar y lisar todo el glicocálix. Entonces, bueno, como mencionaba recién, justamente esto roza lo anecdótico. En realidad es interesante porque quizás a futuro podría ser bastante interesante y es el fundamento para realizar más estudios sobre el glicocálix, pero la realidad es que nosotros como anestesiólogos no nos vamos a poner a medir el Sindecán 1 en un paciente que entra en la guardia y que se tiene que tomar conductas rápidas, pero creo que el mensaje global de todo esto es que deberíamos tener en cuenta que hay algo invisible que antes no conocíamos, que es el tema del glicocálix, que tenemos que cuidar. Y por último, para cuando se lean estos estudios, lo que decía antes, la asociación no implica causalidad. Yo creo que deberíamos hacer un análisis de todo el paciente a la hora de decidir si por tener niveles altos de Sindecán o no deberíamos tomar alguna conducta terapéutica. Otro de los mensajes que se revisan en justamente este modelo de glicocálix es el uso de coloides y cristaloides. La realidad es que el glicocálix no nos va a decir qué usar, cristaloides o coloides, pero la presencia de glicocálix nos va a permitir entender por qué usamos uno u otro. Algo que nos permitió conocer es, por ejemplo, saber que los cristaloides y los coloides son drogas que son sensibles al contexto. Es decir, hay un momento específicamente cuando hay una presión capilar subnormal,
como por ejemplo en los casos de hipovolemia o sangrados, donde la administración de cristaloides o coloides en forma indiferente nos va a generar el mismo resultado. Así que es algo que quizás no ponemos bien en práctica nosotros. La realidad es que estas drogas van a ser sensibles al contexto en el sentido de que en caso de hipovolemia la indicación de cristaloides está bien y la indicación de coloides está bien. Pero en caso de hipervolemia, por ejemplo, hay una tendencia a que la administración de cristaloides aumente la tasa de filtrado y con eso aumente las chances de edema tisular, ¿sí? Justamente estos 3 estudios que cito arriba son 3 estudios bastante importantes que se van haciendo a lo largo del tiempo de la albúmina, son bastante controversiales obviamente, y no muestran una diferencia de mortalidad en pacientes sépticos que se administran albúmina para conseguir determinados niveles específicos de albúmina. Sin embargo, el último estudio, que es el ALBIOS, en su análisis logra observar una disminución de la mortalidad, pero como todo, cuando hablamos de fluido, es bastante relativo a la metodología del estudio, ¿sí? Entonces, la conclusión sobre esto, si bien no es parte de lo que es el Helicocáliz, es que la albúmina es segura, tiene indicaciones específicas como todo fluido, y en sepsis no somos terapistas nosotros, pero la realidad es que la están considerando, creo que cada vez más. Este es un estudio que justamente muestra que se produce un shedding de glicocáliz en pacientes embarazadas que reciben un bolo antes de la anestesia regional. La realidad es que obviamente acá tenemos que poner la interpretación del estudio al máximo, porque justamente nos habla de una asociación simple donde le tomaron una muestra de sangre y vieron que había simplemente un aumento de las concentraciones plasmáticas de Silmecan. Realmente no analizan si tiene algún efecto negativo o positivo sobre la embarazada. Esto es lo que hablábamos antes. El Chaffel es un autor muy conocido en este tema de fluidoterapia. Nos habla de que la hipervolemia genera un shedding de glicocáliz. Esto creo que es bastante importante, pero creo que va de la mano con todas las conductas que tenemos nosotros de no sobrecargar al paciente. Simplemente tendríamos una razón más para no sobrecargarlo de líquido cuando no lo necesita. Y ese es otro estudio también muy similar al de arriba, la administración de fluidos y el shedding. Justamente lo que hablábamos antes, prevenir el shed al administrar fluidos, es decir, que los bolos no generen el shedding de helicocáliz, y que en lo posible, si se va a administrar mucho fluido, se haga a través de abotcat de gran calibre, donde el shed sería menor, por la fuerza que se hace. Después, son otras medidas que tratan de proteger al glicocáliz, como por ejemplo que se administren a una temperatura correcta, justamente para no producir ninguna alteración hemostática adicional. Y la precarga que hablábamos antes en embarazadas, que podría ser charlable. No sé si justificaría tomar una decisión con respecto al shedding o no del glicocáliz. Como conclusión, yo creo que la evidencia actual, justamente todo lo nuevo que se va descubriendo del glicocáliz y su rol como aspecto funcional del endotelio, apunta a que tenemos que empezar a considerarla a la hora de tener el manejo global del paciente crítico. Es decir, intentar pensar en no dañarla creo que es una buena medida para tomar ahora. Lo que yo no empezaría a hacer, por ejemplo, es tomar en consideración todos esos estudios donde asocian un aumento de una concentración plasmática de un proteoglucano, un componente del glicocáliz, para tomar conductas terapéuticas. Yo creo que estamos en una etapa donde se está conociendo bastante sobre el glicocáliz, se tiene que conocer más, y hasta el momento lo único que nos podemos quedar es con ciertas medidas globales, generales, del manejo de todo paciente, e incorporar una más, que sería no dañar el glicocáliz. Podría ser justamente un target hemodinámico medible en el futuro, creo que en el momento no lo es, pero que en un futuro no tengo dudas que si se descubren nuevas formas de evaluarlo, podría llegar a hacerlo, a incorporar justamente en monitoreo hemodinámico en pacientes de cirugías mayores, por ejemplo. Y por último, como resumen y como banderitas, son medidas generales que describen la mayoría de los trabajos en relación a la protección del glicocáliz, pero si nos ponemos a pensar, la mayoría son
medidas generales que ya tomamos, que no hacía falta que tomemos, no hacía falta que consideremos por el glicocálix, sino que las consideramos por otras razones. No, Como por pero la ejemplo, tomamos nosotros en nuestro hospital, pero no mucha gente conoce todo esto y todavía se sigue recomendando el bolo para la embarazada, el pasaje de fluidos de cualquier temperatura rápidamente al paciente que los sirve. Nosotros venimos hablando hace mucho de todo esto y por eso no nos resulta extraño, pero te puedo asegurar que todavía la mayoría de los anestesiólogos esto no lo conocen tan en profundidad. claro, es un buen punto, Carlos. Y, Y una cosa que vos dijiste que me encanta, la verdad que tu charla es espectacular, espectacular. Es para escucharla de vuelta por la cantidad de detalles y un montón de cosas. Yo te diría que la frase que vos dijiste hace una o dos diapositivas de atrás, que un objetivo es preservar el glicocálix en el paciente crítico, es lo único que yo te diría que lo corregiría un poco y te diría, vamos a preservar el glicocálix en todos nuestros pacientes, porque en el paciente crítico lo más probable es que ya esté alterado. Pero en cambio lo que nosotros tenemos que hacer es no transformar un paciente que no lo es en crítico alterándole el glicocálix. Por eso el tema de no darle mucho líquido, el tema de tener un objetivo hemodinámico que es vamos a guiarnos por algo para pasarle líquido, la PVC, la BPP, algo, pero no le pasemos líquido porque sí, antes teníamos el concepto de que el paciente perdía 10 a 14 mililitros por kilo por hora cuando tenía el abdomen abierto y hoy sabemos que las variaciones son tan pequeñas que a veces, aún con el abdomen abierto, y si no hiciéramos nada más, el paciente no variaría de 1 mililitro kilo por hora, ni siquiera eso. A veces hasta se ha medido hasta 0,5 mililitros por hora nada más. Es decir, que por ahí con 40 mililitros sería suficiente para compensar los líquidos que se evaporan. El shedding del glicocálix, que vos hablás muy bien, que es la degradación del glicocálix, es algo muy fácil de conseguir porque el glicocálix es muy delicado, es una estructura muy, muy delicada. Y vos no lo conocías y sos muy, muy joven, porque el glicocálix tiene nada más que 8 años de descubrimiento real. Durante muchos años hablamos del endotelio sin hablar del glicocálix, y no porque nadie lo viera. Lo que pasa es que cuando hacían cortes histológicos de los vasos, el lo glicocálix llevaba puesto. estaba con una película muy finita dentro del endotelio, y durante muchos años se pensó que eso era solamente un defecto de la técnica. Nadie pensó que eso era una estructura anatómica. Cuando se dieron cuenta, cuando vieron la función, cuando vieron todo lo que pasaba, cambió todo, cambió la ley de Starling, cambió la sensación que tenemos de qué es un edema, de cómo podemos perjudicar a un paciente, de cómo el paciente llega a quirófano con esos edemas terribles, y eso lo único que representa es que se rompió el glicocálix, y cómo hacer para no romperlo nosotros, que es lo más importante. Entonces, todo lo que vos dijiste realmente me encantó porque nos abre cada vez más los ojos y la mente a qué es lo realmente importante en nuestro trabajo. Y creo que la fluidoterapia es crucial, cada vez más crucial, el buen manejo de la fluidoterapia para que los pacientes se vayan de quirófano en las mejores condiciones. Perdona que te interrumpí, pero quería agregar todo esto a lo que vos dijiste que decías. No, perfecto, suma muchísimo a la conclusión, Carlos. Lo último que me quedaba por decir es que esta es una banderita que puse yo, que creo que en cada momento que tengamos cualquier paciente que venga, y sobre todo si son pacientes críticos, tenemos que anticipar que o va a pasar un shedding o el shedding ya pasó. Es decir, que tenemos que anticipar el hecho de que el paciente pueda venir con un glicocálix ya degradado o que lo podamos degradar o nosotros o en el transcurso de su propia enfermedad. Entonces estaría bueno que lo incorporemos a la hora de analizar cada paciente y a la hora de tomar decisiones. Eso sería todo. Buenísimo. Realmente buenísima tu charla, Santiago. La verdad que muy completa, muy clara. Transmitiste muy, muy bien el concepto de glicocálix. No sé si quieren hacer preguntas o comentarios sobre esto. Un tema muy interesante. Pero bueno,
ya vendrán más preguntas. Este es un tema que vamos a seguir viendo en algún momento. Estoy seguro, como decía antes, que el futuro va a pasar en los pacientes nuestros por una muy buena hemodinamia y por un buen, eficaz tratamiento del dolor. Eso va a hacer que los pacientes se vayan mucho mejor del quirófano. De hecho, lo estamos haciendo. Muchos pacientes nuestros están yendo estubados de quirófanos con incisiones muy importantes, sin edema, sin ningún tipo de problema. El cirujano puede trabajar mejor cuando tiene que hacer una anastomosis y no tiene edema intersticial. Las anastomosis se hacen mucho mejor y eso evita que cuando se desematice el paciente tenga pérdidas que compliquen la cirugía. Hay muchas cosas que se evitan evitando el edema de los tejidos. Bueno, no, nada más. No sé si alguien quiere hacer comentarios. En pediatría, Carlos, a mí me da la impresión de que esto todavía, no sé si se está hablando, pero me da la impresión de que esto también va a ser muy importante en pediatría. En obstetricia ya lo está empezando a hacer. No sé si vos querés agregar algo con respecto a eso. Lo mismo. Pediatría también va por la misma línea. Sí, sí, es un tema que ya se está hablando a nivel del paciente crítico y lo mismo el enfoque en cuanto a lo que hoy uno puede manejar, que es la fluidoterapia, ¿no? Que es el lado por el cual puede cuidar, como vos dijiste muy bien, ¿no? A todos los pacientes, preservar el antiguo endotelio y actual glicocálix, pero sobre todo con el manejo racional de líquidos. Por supuesto que hay que aprender mucho más. La población pediátrica en los extremos, sobre todo los más pequeños, tenemos por ahí algunas dificultades en cuanto al poder aplicar el mismo tipo de monitoreo que en pacientes más grandes, pero conceptualmente es lo mismo y vamos para ese mismo camino. Sería interesante saber cuándo el glicocálix, sí, me imagino que ya está presente en el momento del nacimiento. Si es la misma, eso nunca lo leí, no sé si ustedes leyeron algo, si madura, si cambia con el tiempo, si... Sería interesante saber qué pasa. También sé que el glicocálix se degrada en parte junto con el envejecimiento, no vamos perdiendo parte de esa estructura. También es importante el heparansulfato, porque tiene esa función heparinoide que claramente se presenta en los pacientes sépticos. No todos los pacientes sépticos tienen alteraciones de la coagulación por el heparansulfato, pero muchos de los trastornos de coagulación vienen por la degradación del heparansulfato a heparinoides. Y lo otro que es paradójico, y por eso vos creo que pusiste en una diapositiva, no sé si lo terminaste de decir, el hecho de agregarle ácido tranexámico a todos estos pacientes porque disminuye la probabilidad de sangrado, pero a su vez, el hecho de romper la trombomodulina y no tener trombomodulina también favorece la posibilidad de que haya trombos sobre el endotelio. Es decir, que hay una situación paradojal. Por un lado hay trastorno de coagulación y por otro lado hay trombos sobre el endotelio. Eso es lo increíble de un paciente séptico, la cantidad de paradojas que se dan al mismo tiempo en ese tipo de pacientes. De ahí su criticidad y de ahí la dificultad para tratarlo también, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algo más o alguien quiere hacer un comentario. Buenísimo. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Todos.